Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en un nuevo episodio de Waves Cultura y en esta ocasión tenemos un invitado especial, al Cheikh Gustavo Sender. Muchas gracias, Gustavo, por aceptar esta entrevista. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitar y siempre con agrado de poder hablar contigo. Es una entrevista que estaba pendiente hace como más de 4 años, creo. Entonces, creo que era momento para poder realizarlo y qué mejor con un coterráneo, con alguien de Linares. Eso es impecable. Muchas gracias. Gracias a ti, Cheikh, por estos tantos años y por fin lograr esta conversación que nos parece a todos y a todas muy interesante abordar, algo que para los chilenos y chilenas puede ser un poco desconocido, y es esto de la religión islámica, el Islam y todo lo que tú profesas con tanta pasión. Gustavo o Cheikh, vamos a empezar iniciando. ¿Qué es el Islam? Mira, en nombre de Dios, el clemente y misericordioso, que la verdad Dios se con todos los profetas de Adán hasta Muhammad, extendiendo las salutaciones a su purificada familia y selectos compañeros. El Islam es una religión que en verdad se puede tomar de dos formas, digamos. Una, la forma general de lo que nosotros podemos entender hoy como Islam, como la religión que fue revelada al último profeta, según, obviamente, según nuestra cosmovisión, según nuestras creencias, que es el profeta Muhammad. Una religión que fue revelada hace más de 14 siglos, que la palabra, digamos, Islam viene de la palabra salam, que significa paz, y a la vez quiere decir como sumiso, sumiso en la paz, siendo paz también uno de los 99 más hermosos nombres que nosotros le damos a Dios Todopoderoso. Ya, eso por un lado. Por otro lado, Islam también se puede entender como esta religión primigenia, esta religión intrínseca que Dios reveló, digamos, junto con la creación del hombre, Mm. ¿ya? Que a través de los siglos, digamos, se fue distorsionando y creándose diferentes religiones. Pero por lo general siempre se toma como el primer punto que te dije, que como una religión, digamos, revelada hace 14 siglos, un poco más de 14 siglos, de un tronco que podríamos definir como un tronco de religiones abrámicas, por ende, digamos, comparte mucha relación con el judaísmo y con el cristianismo, por ende no es tan lejana, digamos, en términos de creencia como la gente Mm. puede creer. Y Mm. eso yo pienso que es lo que más te podría decir, como muy resumidas cuentas, lo que significa el Islam. O sea, te podrías hablar horas, pero diga, al menos como su Mm. origen, como lo que es sí, es lo, digamos, lo más resumido que te puedo explicar. Mm. Gustavo, eh, se crea un imaginario, ¿cierto? Un imaginario del Islam como algo que está en el oriente, está lejos de nosotros. Y como tú mencionaste al inicio de la entrevista, nosotros somos de la ciudad de Linares, una ciudad rural de Chile, y Chile ya es un país del fin del mundo. ¿Cómo llegaste tú al Islam? Mira, es bastante, bueno, comencemos desde el inicio. ¿Cómo yo realmente entré al Islam? Yo conocí el Islam por mi hermano, que fue la primera persona que tuvo contacto con esta religión de mi familia, digamos. Mm. Ya mi hermano, a motivo de un sueño de un amigo, se pone, digamos, un libro, digamos que un libro de poesía, este libro de poesía escrito por un poeta persa musulmán, y de mi hermano le empezó el bichito, digamos, de investigar un poco sobre el Islam. Un punto importante, mi hermano en ese momento era adolescente, en ese momento yo era muy pequeño, o sea, no tan pequeño, ya tenía unos 6 7 años, una cosa así, Mm. 8 años lo más. Mi hermano era 12 años mayor que yo, y bueno, mi hermano conoce la religión, escribe un par de cartas, un par de embajadas, le responden, un poco de material, digamos, muy general de lo que es la religión, y mi hermano a poco, digamos, va abrazando la religión y mi hermano va compartiéndola en la casa, ¿ya? De forma muy natural, digamos, cuando la gente encuentra con algo nuevo, lo comparte con los cercanos. Y bueno, yo enganché, a mí me gustó, digamos, la conmovisión, digamos, del Islam, especialmente en lo que el primer punto, lo que podemos definir tanto en creencia, tanto también, digamos, en lo que son los pilares del Islam, que es el monoteísmo, el que islámicamente se considera tawhid, porque todos los modismos, digamos, y expresiones islámicas están en su lengua litúrgica, que es el árabe. Que eso también hace que la gente se confunda un poco. Muchas veces la gente piensa que todos los musulmanes son árabes, o que la gente cuando se ve musulmana se hace árabe. No,
Lo que sí es que la lengua litúrgica es árabe y la religión fue revelada, digamos, a un profeta árabe en un contexto árabe, pero rápidamente salió, digamos, de ese contexto y se expandió, digamos, a la gran mayoría del mundo conocido en aquel momento. Inclusive, podríamos decir, según algunas teorías, al mundo desconocido. Se dice que algunos náuticos musulmanes del Andalus llegaron a territorio americano antes que llegara Cristóbal Colón. Bueno, es una realidad que mucha gente llegó ante América antes que Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue, de hecho, Cristóbal Colón nunca pisó América continental, pisó solamente las islas del Caribe, especialmente lo que era llamada la Española, que si no me equivoco, esta unión de República Dominicana y Haití. Entonces ellos, volviendo al punto principal, me gustó el Islam. Mi hermano me dijo, oye, tú eres un niño chico, espérate un poco, me va a echar la culpa, tu papá me va a retar, no sé qué, así, dije, no, no me importa. Y seguí, digamos, de a poco y tímidamente, digamos, con el tema de la religión. Obviamente que cuando entonces tenía 7, 8 años, yo no voy a poner, digamos, en práctica la religión como es. De hecho, ni siquiera hay una obligatoriedad, digamos, de poner la religión a esa edad. Porque uno, digamos, tiene responsabilidades como creyente cuando tú ya te conviertes en puber, cuando tú ya tienes, digamos, un sentido de libre albedrío ya completo, ¿ya? Y faltaba todavía para que yo cumpliera 11, 12 años, entonces. De ahí fui, de a poco, de a poco. Hay muchas cosas que nunca hice, por ejemplo, pero otras cosas que sí hice, o sea, sí era, no tengo que, digamos, que ocultar porque sería feo, obviamente. Me gustaba ir a fiestas a veces, pero nunca tomé alcohol y muchas otras cosas que son, digamos, de gran peso, nunca lo hice. Y ahí más o menos, después de los 15, cada vez, digamos, fui practicando más, hasta que, esto a lo mejor es una pregunta más a futuro, a lo mejor te va a estropear, digamos, la entrevista, pero ahí después ya llega el tema de que, bueno, de antes, ¿verdad? A los 15 me entró el bichito con el tema del seminario religioso, pues lo dejé, digamos, bien, digamos, a un lado, digamos, en un rincón, y después ya cuando tenía 21 años más o menos, me llegó la posibilidad de poder ir y estudiar, previamente tal, para ser religioso, y terminé viajando cuando yo ya tenía 22, ya 22, casi 23, y ahí empezó todo esto que es lo que estoy convertido ahora. Gustavo, tú cuentas con bastante naturalidad este proceso y lo remontas como entre los 6 7 años. Es potente lo que estás contando en el sentido de que a esa edad ya sentías un interés por la fe, por Dios, por la vocación religiosa y que eso después se va a ir incrementando hasta el día de hoy. Eh, Ahora, en un contexto chileno, ¿cierto? Nuevamente voy a eso, un contexto que está la Iglesia Católica en todas partes, sobre todo en Linares. eh, la toma de decisión por el Islam en relación a otras, después ya más pensado, reflexionado sobre estos temas, ¿por qué fue el Islam y no la Iglesia Católica o los evangélicos, otras ramas religiosas? Mira, esto es un tema muy importante lo que tú mencionas y yo voy a ser súper sincero para poder abordarlo, ¿ya? Pero obviamente tiene que tener una introducción. Lo principal que, si bien Linares es una ciudad, al menos aparentemente, como la mayoría del país, cristiana, lo que son los orígenes de nuestro país están bastante lejanos al cristianismo, ya en el sentido de que este país, como muchos países de América Latina, pero yo pienso que Chile, más que otros países, tiene un sentimiento muy arraigado con la masonería, ¿ya? Una cosa muy latente. Sin embargo, hay muchas, obviamente, muchas personas que son de la logia y son cristianos, ¿ya? La mayoría de los que son cristianos son más cristianos, digamos, nominales. Yo nunca he visto un masón, digamos, muy, no sé, un masón Opus Dei o un masón Shanzat, muy apegado, digamos, con la doctrina de la iglesia. Nunca lo he visto, pero puede que exista. En el caso personal, digamos, de Linares, digamos, yo soy de las familias, yo no, pero yo soy de las familias que sí fueron pertenecientes a la logia. Entonces en mi casa no existía, bueno, y aparte que hay una particularidad, en la logia la mayoría de los masones, digamos, son personas que sí se declinan por alguna fe, obviamente como, al estar en Chile, por cristianismo, ya sea de su forma católica o su forma protestante, en todas estas diversas iglesias evangélicas. ¿Ya? En el caso de mi familia, no, mi familia estaba completamente, digamos, fuera de esto, ellos eran ateos. ¿Ya? Entonces mi casa era una casa que tenía más, digamos, esencia atea, ¿ya? Aunque mi papá siempre tuvo un tema cierto sincretismo, porque por parte de padre de familia masón, pero mi abuela fue católica. Yo nunca compartí con mi abuela porque mi abuela murió de cáncer cuando yo era lactante de meses, ¿ya? Pero mi abuela era muy católica, por lo que dicen. Entonces mi papá
si bien no creía en Dios, no creía en nada, pero siempre le tuvo un respeto a San Sebastián. Ese es un punto, y creo que en ninguna entrevista lo tocaba ese tema, pero bueno, ahora lo toco. Entonces a mí las primeras preguntas fue quién es Dios, porque yo también estaba en un colegio de la logia, en un colegio que no se hablaba mucho de la religión, el Colegio Concepción. Eh, y bueno, no había mucho ambiente religioso, tampoco mucho tema religioso, pero uno empieza a escuchar de un par de otros compañeros de Dios, de Jesús, la Trinidad y todo el tema. Entonces uno se empieza como a confundir qué es esto, uno lo pregunta a otro, digamos, círculo, hay gente que se ríe, hay gente que hace chistes con la religiosidad, hay gente que incluso le pone apodo al profeta Jesús. Entonces yo escuchaba eso y dije, pero tiene que haber algún otro sentido, como es este tema. Y como dije yo, el tema que a mí me hizo clic en el Islam fue que, a diferencia de las religiones que más se pueden encontrar en Chile, más en esos años, estamos hablando, eran los 90, ¿ya? La primera mitad, entrando a la segunda mitad de los años 90, o sea, estamos hablando que es muchos, muchos años donde era un Chile completamente distinto al Chile que tenemos ahora. Entonces, el Islam, ¿qué es lo que te dice? O sea, ¿con qué de parte, digamos, siempre, con el tema, digamos, de los pilares de la religión, te dicen que el monoteísmo. ¿El monoteísmo en qué consiste? Que el Dios es único, no tiene, digamos, nadie que se asemeje a él no comparte su trono con nadie, él no ha engendrado ni ha sido engendrado. Entonces, el concepto de la Trinidad, muy latente, digamos, en la mayoría de las religiones, de las ramas que vamos a decir, o iglesias cristianas, que están latentes. O sea, el Islam se opone a ese punto, es un monoteísmo completamente diferente. Entonces, eso fue a mí lo que me hizo, digamos, el clic y dije, aquí hay algo distinto, algo que es lógico. Porque para un niño pequeño que no viene, digamos, de una casa con un dogma cristiano, hacer entender de que Dios es un Dios tripartito, que esa conjunción de las tres partes hace uno, y va variando según la iglesia, de qué forma esas tres partes hacen una, es difícil y es mucho más fácil poder entender de que Dios es uno y nadie se asemeja a él y no tiene forma humana porque es un creador y no una criatura. Entonces eso a mí me hizo clic y eso fue, digamos, lo que me hizo entender de que era diferente a las demás religiones. Ahora, obviamente que después del tiempo, y puedo ser muy honesto, al tener esto ya en la cabeza y tener esto en la razón, yo pienso que es muy difícil poder entender, digamos, lo otro, porque un dogma que ni siquiera la iglesia todavía lo puede resolver bien, y la mayoría de los feligreses cristianos no lo entienden tampoco bien. Entonces ya cuando uno tiene la idea bien clara en la cabeza de este otro sentido, digamos, es más difícil. Entonces ahí yo puedo abogar un poco, ser un poco más lógico, a abogar, digamos, a lo que es la propia comodidad de la creencia, ¿ya? Que a través de los años uno puede mantenerse. Ahora, según la cosmovisión islámica, obviamente que es un poco más profundo, o sea, según la cosmovisión islámica, es Dios quien te elige, Dios que te, o sea, Dios crea a todos los niños, digamos, todas las criaturas que nacen las crea musulmanas, ¿ya? Pero son las familias que le cambian, digamos, de religión o los contextos, ¿ya? Sin embargo, aquella persona que se convierte es una persona que Dios escogió. Entonces eso, digamos, obviamente que es algo de peso y que no está en mis manos, ¿ya? Pero partiendo, digamos, por otra parte lógica, digamos, esa es mi respuesta. Interesante, Gustavo, y todas estas reflexiones se llevaron a cabo finalmente o se consolidaron cuando te fuiste a estudiar a Irán. ¿Cómo fue esa experiencia desde Chile a Irán con respecto a esa concepción del Islam que tenías acá con la que pudiste vivir allá? Mira, lo principal te puedo decir que cuando yo me fui a estudiar no fue mi primer viaje a Irán, porque a mí ya me habían invitado anteriormente a un campamento, ya, que en verdad tiene nombre de campamento, no era campamento. Te alojaban en una universidad, que en el caso mío yo no me alojé en la universidad, yo me alojé en la casa de mi hermano, que mi hermano ya vivía allá, pero lo general era alojarse en una universidad que hay, un campus de la universidad, donde te hacían clases, digamos, de cosas, lo más importante, el Corán, de la tradición profética, historia, digamos lo más importante, bien resumido, en un curso que duraba como menos de un mes, y el resto del mes te paseaban por el país, las principales ciudades, las ciudades más bonitas también, y las ciudades que tenían, digamos, cierto peso religioso. Ya, en ese encuentro con Irán, mi primer encuentro en un país musulmán, y el único país musulmán que conozco hasta el momento también, ¿ya? No he tenido la oportunidad. Sin embargo, mediante la lectura y trabajos, digamos, varios que yo realizo, entre eso trato de ser periodista, una de las formas de ganarme el pan, digamos, uno conoce al menos bastante los contextos de cada país musulmán, ¿ya?
al menos a grandes rasgos, y con, digamos, fuentes un poco más fiables que las que manejan generalmente las personas. En Irán me llamó la atención de que yo vi de que el Islam utópico, el Islam que uno conoce, el Islam que te enseñan, no el que se ve en la televisión, sino, te digo, el grupo religioso, no se ponía en práctica. Yo vi una sociedad bastante, digamos, normal, no en el sentido de normal de, oye, qué buena, sí, no también, pero me refiero a normal de que donde no pesa la religión, donde nadie estaba ni ahí con la religión, donde no es ni la primera ni la última palabra, gente que vivía su vida, gente que se ganaba el pan, gente que en la calle podía discutir, gente que tocaba bocina, gente que compraba compulsivamente. O sea, yo no veía tampoco del tema de que la hora del rezo todo se cierra, como siempre se dice, al menos te digo según la realidad dirán. O sea, una cosa muy similar al mundo que nosotros conocemos acá, pero con la única diferencia que las mujeres usaban velo. Pero lo demás era, exacto, o sea, obviamente que tú te vas, empiezas a rebuscar y encuentras mucho más. O sea, obviamente que aquí no te van a encontrar mezquitas, ya cada esquina tiene una mezquita, o allá no venden alcohol, y acá lo más que venden es alcohol. ¿Me entiendes? Aquí más alcohol que farmacia, ¿me entiendes? Son ciertas cositas, ¿me entiendes? No, pero en lo que es la funcionalidad propia, tú te das cuenta que no se pone en práctica, ¿ya? Entonces, eso a mí me llamó bastante la atención y me vino dando respuesta a cosas que yo ya venía pensando de antes, ¿ya? Algo que uno ve de antes y fue, yo pienso que uno de los tantos puntos que me hizo para mí, digamos, crear una obligatoriedad a la hora de estudiar religión, fue que vi que los musulmanes, al no poner en práctica la religión, muchas veces, al ser personas nominales, ¿ya? Y al emigrar a países como Chile o otros países, digamos, en Occidente, dan una mala imagen a veces del Islam y hacen que la gente no que necesariamente se aleje, porque pueden ser buenas personas, pero como musulmanes puede ser que no sean tan, digamos, pulcros. Pero sí lo que hacen es dar mal ejemplo islámicamente, así, digamos, siendo muy pulcro, digamos, ¿ya? No se confunda la cosa. Aquellos que son musulmanes conversos, nuevos, o a su propia familia. Porque muchas veces dicen, ah, oye, pero si puedo hacer esto, si, no sé, pues, fulanito, que es musulmán de toda la vida y viene de allá, lo hace. ¿Me entiendes o no? O fulanito que ya no practica nada, pues dice mi abuelo que era fulanito, era muy fulanito, digamos, y hacía esto, ¿ya? Entonces yo me empecé a entender eso y empecé a diferenciar la religión con el Islam, que es algo muy importante. O sea, perdón, la religión con los musulmanes, algo muy importante, porque el musulmán no es y no va a ser nunca un ejemplo, digamos, de conducta para el Islam. El Islam tiene 4 fuentes, que son dos las más importantes, que es el Corán, la tradición profética, después tiene, digamos, lo que es eh, la lógica propiamente tal del ser humano, y como último punto, digamos, el consenso de los sabios, ¿ya? Y el musulmán que, no sé, porque el musulmán que trabaja en una tienda, o el musulmán que trabaja en una carnicería, o el musulmán que trabaja en una oficina, no entra en ninguno de estos 4. Pero generalmente la gente, para lo bueno o para lo malo, siempre se va a apuntar al fulanito que conoce. Entonces ahí me cuadró mucho y entendí la necesidad de que las personas tengan un conocimiento de religión para cuando esa X persona se encuentra con un musulmán, ese musulmán ojalá sea una persona que sea entendido la religión y te pueda más o menos conducir un poco a lo que es la religión en sí, ¿ya? Al menos sea una persona estudiosa que al menos si no se sabe la respuesta, va a poder ser, digamos, profesional y decirte, sabes que yo no sé la respuesta, pero te la voy a averiguar. Entonces ahí me nace también una doble necesidad. Al principio, simplemente por un tema, digamos, de qué me gustaba, un tema de que me dio no sé, sentí la vocación en algún momento, como entre los 15 y 16 años, pero después ya entró el tema de la necesidad propiamente tal. Porque también un poco, entre ese viaje y el otro, una vez me acuerdo muy bien en la universidad, yo estudiaba Derecho acá, y estábamos hablando de un tema nada que ver, estaba haciendo una broma a un amigo que era de familia musulmana, pero él no practicaba. Y ya el tema se fue poniendo más feo la broma. Entonces, en un momento él me dice, oye, ¿y tú qué te crees? Me dijo que te la sabes toda del Islam. Yo ni cómo estaba hablando del Islam, pero me salió con eso. Y tú eres converso, yo soy de familia musulmana, y tú eres, no sé, un extremista, tú eres un talibán, y una serie de cosas, y que al final de cuentas, cuando tú no estudias y cuando tú no tienes un respaldo académico, las personas te pueden decir cualquier cosa cuando tú intentas demostrar la religión.
Pero ahí tú ya, cuando tú ya estudias y tienes, digamos, un título y tienes todo eso, ya eso todo cambia, o sea, ya nadie te va a poder ningunear y decir un simple converso, un extremista, un no sé qué, un no sé qué, un no sé qué, no sé qué, porque ahí sí tú haces ¿cómo te puedo decir? Un contraste, con que mira, ¿sabes qué? Respeto mucho tu posición, pero yo soy una persona que estudié. Tú puedes tener toda tu, digamos, posición ante esto, pero tu abuelo no estudió, o tu papá no estudió, o tu papá es un feligrés y yo te digo esto porque esto es lo que es la religión. Que en ese momento yo no lo pude decir. Y en ese momento muchas personas escucharon y al final muchas habrán quedado, digamos, con la imagen de que yo era simplemente una persona con problemas a lo mejor de identidad, que me quería fingir ser árabe y que tampoco manejaba muy bien la religión y entraba en una caricatura, digamos, de extremista, que ahora ya no se puede hacer. Y que es muy importante porque, como bien tú sabes, somos de Linares, somos de un país que, si bien ya no es tan agrícola como fue el país de nuestros abuelos o bisabuelos, pero es un país que esencialmente, al menos para los chilenos, no para todos los inmigrantes que han llegado últimamente, es un país bastante limitado y bastante monótono en lo que son las religiones o todo. Entonces, eso hace también muy necesario de que hubiese religiosos de una religión que es creciente, la religión que mayor crece en el mundo, y que también tiene presencia en Chile. Porque al no tenerlo, digamos, se presta para cualquier tipo de confusión o otra preocupación que podemos tener nosotros los musulmanes, que las personas dejen la religión, cosa que pasó con los inmigrantes musulmanes que llegaron hace 100 años. Gustavo, en este análisis más profundo sobre lo que es la conducta, la religión, estas diferencias entre el musulmán practicante y el que viene de familia, si nos pudieras un poco aclarar brevemente esta diferencia entre los chiitas y suníes. Tú eres de la rama chiita. ¿Por qué esa y no la otra? Pero antes un poquito explicarnos de qué trata ambas. Mira, es una pregunta muy frecuente, siempre la hacen, y muchas veces cuando yo he tenido, digamos, cierto conferencias y cosas así, que la tuve la semana, hace 2 semanas atrás tuve una, no, la semana pasada, ¿cuál era la semana pasada? Tuve una en San Antonio, se paró un chico que era sunnita y también quiso, digamos, en- levantar el cuchillo con ese punto, ¿ya? De forma metafórica, no levantó ninguna arma blanca, no. Mira, lo que pasa con el Islam y lo que pasa con todas las religiones, con todas, yo de hecho no conozco ninguna que sea, digamos, una sola rama, se van yendo en diferentes ramas porque se van alejando del núcleo, ¿ya? El núcleo en este sentido del Islam podríamos decir que es el profeta Muhammad, ¿ya? Que ese es un punto, digamos, innegable para todos los musulmanes, ¿ya? Después, ¿quiénes son los que toman el poder? Y eso es discutible, ¿ya? Si bien, digamos, indiscutible es que después del profeta Muhammad, Abu Bakr toma el poder, después Omar, Uthman, Imam Ali, después los Omeyyas, después los Abásidas y después una serie de otras dinastías, hasta que finalmente la más grande queda en las manos de los turcos caen en la Primera Guerra Mundial. Eso, digamos, es un hecho histórico innegable. Sin embargo, para los chiíes, todo esto fueron usurpaciones, menos cuando nombré a Ali, ¿ya? Y ese es el punto principal, digamos, de la diferencia entre los chiíes y los sunnis, es que los chiíes, nosotros, creemos en un concepto que es la wilaya, que es el concepto de una gobernación, digamos, pero ha sido decidida y designada por Dios, porque es parte de la justicia divina de Dios, ¿ya? Y eso es parte de nuestras creencias, el tema del imamato, que comienza, digamos, después de la muerte de nuestro profeta, ¿ya? Ese es el punto principal, ¿ya? Que eso está respaldado con ciertos acontecimientos históricos que también los hermanos sunitas también lo reconocen, pero que en ese momento no lo pusieron en práctica, por temas de interpretación de esos acontecimientos. Ese es lo que divide todo. Ahora, después de esto, es donde van cada vez habiendo más diferencias. O sea, lo que decían los líderes de los sunnis, o interpretaciones de ellos, no son las mismas interpretaciones que podemos hacer nosotros. Las tradiciones que ellos reconocen no son las mismas. Entonces, después de esto va creciendo, como yo siempre pongo el ejemplo, o sea, partió siendo una pelotita chiquitita o una piedrita chiquitita que la tiró en un cerro y se transforma, digamos, en una gran avalancha, ¿ya? O sea, la diferencia era así, mínima, ¿ya? Pero a través del tiempo, obviamente, porque después se van reconociendo tradiciones, esos libros esas tradiciones se van convirtiendo en libros, de esos libros va saliendo jurisprudencia, y esa jurisprudencia obviamente va a ser distinta a los otros que tomaron otras tradiciones, otras interpretaciones, entonces ahí cada vez van a ver, y cada día van a ser las diferencias posiblemente más grandes, ¿ya? Pero ahí parte, en el tema de la sucesión, de quién iba a liderar la comunidad islámica que nosotros llamamos Umma.
quién iba a dirigir la UMMA. Por un lado, digamos, se creó un mecanismo en el momento, digamos, de una votación entre los más ricos, y quien ganó, digamos, fue Abu Bakr, y por otro lado, digamos, estaban los chias que reconocían, que en ese momento no se conocían ni como chias ni como sunni, eran grupos, digamos, que después, de forma tardía, se crean estos nombres, ¿ya? Y otro grupo que apoyó muy pasivamente, tan pasivamente que fue como que no existiesen, fue los chiitas, ¿ya? Que reconocían a Imam Ali, pero ¿qué pasó con ellos en ese momento? En ese momento, como Imam Ali ya tenía la recomendación del profeta de que tú no te levantes en armas, te van a usurpar el poder, tú esperas hasta que el pueblo te elija. En esto pasaron 20, 25 años, hasta que el pueblo lo eligió. Que fue después del gobierno de Abu Bakr, de Omar, asesinan a Usman, y ahí la asumen. Recién ahí la asumen. Pero en ese tanto se le pedía a la gente jurar lealtad. Entonces muchas personas que habían estado en sucesos históricos donde se había reconocido por voz del profeta misma de que Ali tenía que gobernar, muchos decían, no, sé que yo no voy a jurar a tal califa, que llaman a estos gobernantes, porque yo estaba ahí. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Los mataban. Entonces mataron a un par y después los otros entendieron y dijeron, ah, sí, sé que yo estuve ahí, pero, pero me acostumbré tanto a tener la cabeza sobre mi hombro que, bueno, ya. ¿Me entiendes? Entonces, ¿eso qué es lo que va terminando? Va a terminar de que el Islam Shia cada vez sea más pequeño, sea más una secta pequeña, indefensa, y eso también crea vicios, que son vicios que actualmente también los podemos ver, de que los Shia, al tener una costumbre a través de los siglos en minoría, tienden a ser más étnicos, ya, o sea, por ejemplo, donde llegó el Islam Shia, no sé, sea Afganistán, o sea parte de Irak, o sea parte de Líbano, ellos tienden a juntarse entre ellos y no ser digamos, una religión tan abierta, ya que eso obviamente que es un vicio, al ser el Islam una religión, digamos, universalista, ¿ya? Está destinada, digamos, a toda la humanidad, no a grupos pequeños. Pero esta suerte, digamos, ¿cómo que se llama?, de minoría, hace que las minorías siempre sean, digamos, bastante, eh, ¿cómo podemos llamar? ¿Hermética o no? Encerradas, digamos, personas Mm, más cerradas, personas con miedo, digamos, del exterior, personas más, digamos, de la cultura del gueto, ¿ya? Y que se va repitiendo, o sea, por ejemplo, tú ves las comunidades chias, la mayoría del mundo, son así, o sea, tú te vas a Estados Unidos o te vas a Canadá, te vas a encontrar que grandes comunidades de iraquíes, de libaneses, ¿me entiendes o no? Siempre separados con el segundo nombre que viene del país de origen, ¿me entiendes o no? No son grandes comunidades chias que tú vas a ver personas de todo el mundo participando, que muchas veces sí tú lo puedes ver entre los sunnis. ¿Ya? Ahora, dentro de eso los iraníes son un poco más abiertos. ¿Por qué? Porque en Irán se dio un fenómeno distinto. En Irán, al menos en los últimos 400 años, 500 años, y atrás también, pero principalmente en esos últimos 400 años, el Islam Shia duodecimano, que es la rama que yo profeso, ha sido la religión no solamente de los gobernantes, sino la religión mayoritaria del pueblo. Entonces, ellos no tienen ese prejuicio de que somos minoría y mantengámonos aquí solitos, en un rinconcito, que nadie nos mire mucho, ¿me entiendes o no? Ellos son más abiertos, porque no han tenido, digamos, al menos en estos últimos siglos, ningún tipo de persecución, nada, porque, o sea, sí, tuvieron política, digamos, en la última década, digamos, la última monarquía, ¿me entiendes o no? Pero cuando tú eres nominal no te pasaba nada, simplemente cuando era, digamos, una línea un poco más como podemos, más consecuente, podríamos decir, y que estaba mezclando ya con temas políticos, ahí podías tener ciertos problemas. Pero no más allá de eso, no como ha pasado, digamos, en Irak, ya, en Irak muchas veces ocurrieron matanzas, incluso destrucciones de ciudades en el siglo XIX, siglo XX, personas, digamos, del latido de Najd, que fueron los fundadores de la dinastía de los Saud, fundadores de la Arabia Saudita moderna, entraron a Irak y destruyeron ciudades, destruyeron templos, ¿me entiendes o no? Masacraron población, y después, en los últimos años, digamos, en nuestro, digamos, historia reciente, los tiempos de Saddam Hussein, a los chiíes también se les hacía de todo. Obviamente ahora no, o sea, ahora los chiíes gobiernan en Irak, sin embargo, con el crecimiento del Estado Islámico, que eso fue hace 10 años, y que ya bajaron sus niveles, digamos, por derrota militar hace 4 años, pero entonces versus eso, a los chiíes era, digamos, el punto más, digamos, importante de ser atacado. Entonces, y así otros lugares, o sea, también
Siria, Líbano también, siempre fueron, digamos, bastante reprimidos los chiíes. Bueno, eso fue cambiando hace unos 50 años, ponte tú. Pero está ese tema. Y que hablar de muchos países donde está prohibido el tema del chiismo, o sea, los chiíes tienen que, ni siquiera son minoría, o sea, ni siquiera tienen voz para decir somos minoría. No tienen que disfrazarse de cualquier cosa para no ser atacados, o sea, pasa en la mayoría de los países de Noráfrica, que tienen un pasado muy ligado al chiismo, no al chiismo duodecimano, o otras formas, tanto el saidismo como el ismaelismo, pero sí son países, digamos, que tienen una raíz chía bastante importante y actualmente, si te pillan con un libro chía, te meten en problemas, si te ven rezando como chía, te van a meter en problemas, no, a lo mejor no con la policía, pero sí con los demás feligreses, por un tema, digamos, de mala cultura que le han metido, digamos, a la gente. Gustavo, honor al tiempo, ya ir agradeciéndote por esta conversación, pero antes de culminar, tú mencionaste ahí que el Islam era una de las religiones que está en expansión. Lo he leído también en varios artículos que han indicado que en el 2050 en adelante podría ser la religión predominante en el mundo. En ese sentido, aquellas personas que se sientan con ganas de conocer más sobre el Islam, ¿dónde se pueden contactar contigo? Y si nos pudieras también recomendar algún texto para iniciar en esto. Ya son dos preguntas súper difíciles, ¿eh? Porque ahí entramos a un gran problema. Porque obviamente si me dicen a quién recurrir, obviamente que iba a decir a mí, pues, ¿ya? Mm, Pero obviamente que, y esto siempre yo lo digo y no ando engrupiendo a nadie, con el tema de que, oye, yo tengo cierto conocimiento que no es tan profundo, pero es un conocimiento ahí medio, pero de lo que es mi escuela de pensamiento, que es el chismo duodecimano. ¿Ya? mm, Si tú quieres conocer el sunnismo, hay una mezquita que tú puedes dirigirte allá donde hay tus propios clérigos y todo el tema, ¿ya? Pero lo que se prende conmigo, obviamente si preguntan mm. quién quiere, yo muchas veces me ofrezco, ¿ya? De hecho, hay miembros de nuestra comunidad que yo las encontré en redes sociales preguntando cosas y yo le dije, oye, yo te puedo ayudar, ¿me entiendes? O sea, siempre yo Ah, estoy a estar abierto, pero siempre dejo en claro de cuál es mi línea, para no que después se metan, entren y después digan, oye, pero si Minay me explicó que había otra realidad del Islam. O sea, yo claro. nunca soy, digamos, yo no ando, digamos, diciéndonos, el Islam sí, el Islam es uno, pero está dividido en escuelas de Mm, pensamiento, ¿ya? Yo represento una solamente. Eso es una cosa muy importante. Lo otro, los textos, mira, si bien hay buenas traducciones, medianamente buenas traducciones de algunos libros, de alguna obra en español, yo pienso que lo principal para poder comenzar a interiorizar con el Islam, obviamente hay que tratar de conseguir una buena traducción del Corán, que es lo más mm, importante. Lo otro que te puedo recomendar también, porque hay muchos libros ya traducidos al español, pero un libro que es muy importante es Nahjul Balaga. Ya Nahjul Balaga es un libro que está traducido al español, que se encuentra en PDF, que en internet, es una serie de cartas y sermones de Imam Ali, que tiene ya. una fuerte conexión, digamos, religiosa, tiene fuertes mensajes, y es un libro, digamos, que lo recomiendo para cualquier persona, incluso fuera de aquellas personas que quieran conocer, digamos, del Islam. De hecho, ese libro es Mm, tan bueno, obviamente, que lo que nosotros vamos a leer es una traducción que no es tan buena, digamos, de su mm, original, pero, digamos, un dato, digamos, anexo, es que este libro, estas cartas son tan bien redactadas, tan bien hechas, que durante muchos años fueron enseñadas, digamos, cuando en los colegios, para aprender el árabe. ah, ya. Porque el libro Nayul Balaga significa como es la cumbre de la elocuencia. Eso es lo que significa la traducción en español. Entonces, es una calidad, digamos, de escritura, en árabe, obviamente, que no es lo que vamos a tener acceso, lo que se puede leer acá, digamos, sin que no tengan el árabe, digamos, en la cabeza. Dicen que es una obra maestra, digamos, en temas de literatura, Ujú. ¿ya? Pero es un dato anexo, digamos, que, mira, no sé, no menciones eso. Gustavo, pero tú tienes dos Instagram, uno que es como personal de tu vida, pero hay otro de que tú haces reflexiones y comentas sobre el Islam. Ese Sí. Instagram, ¿cómo se llama para aquellas personas que quieran un poquito escucharte, tus reflexiones y eso? Mira, los dos Instagram están destinados para lo mismo, solamente que uno también tiene gran parte de mi vida personal. También yo pienso que a través del tiempo sirvió, no fue mi intención, pero sirvió para desmitificar, digamos, la vida del musulmán, porque es una vida Mm,
o la vida de un religioso, porque es una vida que yo comparto con amigos, tomo un café, salgo a un restaurante, estoy con mi Mm, señora, y todo el tema. Pero a la vez también tiene bastante contenido religioso, yo lo uso mucho para el tema de la difusión religiosa también. mm. Ese se llama, y siempre se me olvida cómo se llama, es Gustav, con B corta, como Gustavo, pero si no, raya abajo, Sender. El problema es que mi apellido no es muy, muy fácil para que quede en la retina de la gente, sin que no estuviera escrito. Y el otro es Sheikh, Sheikh Gustavo, creo, es un poco Sí, más fácil. Gustavo, sí. Bueno, Este ambos los video, vamos a dejar abajo, hay en la descripción. sí, mucho mejor, porque el tema de las palabritas estas que son extranjeras son un poco más difíciles. Bueno, ese video, yo lamentablemente por temas de tiempo, no lo estoy usando tanto, sino cuando me encuentro un momento, hago un Mm. video. Y aparte, mi gran problema es que yo no tengo la famosa trípode de luz. Entonces, que el guía de trípode de luz era mi señora. Y como fue hace poquito mamá, entonces yo quedé sin camarógrafo. Ese es el gran problema que tengo. Muchas gracias, Chay Gustavo Sender, por esta conversación, por aprender un poco más sobre el Islam chiita. Y espero que nos volvamos a encontrar nuevamente en una nueva conversación, profundizando más temas sobre el Islam aquí en Waves Cultural. Muchísimas gracias. Estoy pendiente para cualquier invitación. Nos Muchas vemos gracias, un honor. entonces en un nuevo Nos vemos, Gonzalo. capítulo. Chao, que Cuídate estés mucho. muy bien. Chao, chao.